Primera Convención Regional en Línea. Diálogo Empresarial 2020. Hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este Diálogo Empresarial 2020. Recordemos, la intención fundamental es tener la oportunidad de escuchar a distintos conferencistas que nos van a acompañar a partir de ahora y que seguramente van a aportar mucho para el tema que hoy está en discusión y que tiene que ver con esta nueva normalidad de toda la región. Y tengo el gusto de presentar al siguiente conferencista, quien va a arrancar con esta serie de charlas interesantes para esta tarde. Es el señor Julio Giró, socio en la oficina de Panamá de la firma McKinsey. El señor Giró es graduado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y cuenta con un MBA de la Columbia Business School. Quiero contarles que ha participado en temas relacionados con instituciones financieras en Caracas y Bogotá. Así que es un gusto darle la bienvenida y que podamos aprovechar los conocimientos y la experiencia del señor Giró. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo. Un poco lo que buscábamos hacer en esta primera presentación era un poco mostrarles las perspectivas que está teniendo la firma en cuanto a su visión del COVID, pero también en cuanto a el impacto que podría tener el COVID en Centroamérica, tanto en un periodo más presente como a futuro. En base a eso, les traía una presentación breve que está estructurada alrededor de tres grandes temas, ¿no? Un primer grande tema sobre el muy presente y que deberían seguir buscando las economías para tratar de lograr la reactivación económica lo antes posible. Un segundo tema que ha cobrado muchísima relevancia en las últimas semanas, que es la necesidad de un despliegue eficiente de las vacunas que ya están entrando o que ya están poco a poco empezando a ser administradas. Y un tercer punto que es, bueno, a largo plazo, ¿cómo nos imaginamos o cuáles creemos que van a ser las secuelas permanentes del COVID en todo lo que son las interacciones de los consumidores en el día a día y el impacto que esto pueda tener en un nuevo normal de la economía? Entrando en el primer punto, lo que venimos dándonos cuenta en la firma es que la recuperación de la confianza del consumidor se está volviendo el punto clave para poder asegurar una recuperación económica a través del COVID. Si bien tenemos la suerte que comparado con otros países de Latinoamérica, todo lo que es la región de Centroamérica y el Caribe está siendo menos adverso, nos estamos dando cuenta que el pesumismo y la incertidumbre ha venido aumentando y se está volviendo el sentimiento predominante dentro del consumidor centroamericano. Esto se vuelve un gran desafío para la recuperación económica, dado que la confianza del consumidor tiene un rol clave para recuperar este nuevo normal. Como bien dice o decía Winston Churchill, nunca deberíamos dejar pasar o nunca deberíamos dejar desperdiciar una buena crisis. COVID claramente es una de ellas, un impacto muy grande a nivel global. Estos números son del 18 de noviembre y como bien ustedes saben cambian día a día, pero más de 60 millones de casos confirmados en el mundo. Es la quinta o sexta causa de muerte a nivel global, muy parecido a la diabetes. Centroamérica y el Caribe, más de 500,000 de casos, 13,000 muertes, la segunda causa de mortalidad en Latinoamérica y con efectos económicos muy grandes y profundos, ¿no? Caída del PIB global que puede estar entre el 10 y el 30% del 2019. En Centroamérica ese número podría ser una caída de entre 2 y 9%. Y sí se aspira que igual la recuperación podría venir más hacia Q3, Q4, donde creemos, del año que viene, donde creemos que se puede empezar a alcanzar inmunidad en mercados desarrollados con la vacuna, ¿no?
Viendo, como les comentaba al principio, Latinoamérica es la segunda región más golpeada del mundo a nivel del mundo. Sin embargo, dentro de Latinoamérica y cuando entramos o cuando hacemos un zoom de Centroamérica, quitando algunas excepciones, como puede ser el caso de Panamá, un poco menos Costa Rica, el manejo de la pandemia ha sido contenido con relativo éxito, ¿no? Y países como Guatemala o El Salvador tienen 5x menos casos por millón de habitantes promedio que países como Perú, Chile, Brasil, ¿no? Esto a su vez va directamente relacionado con las previsiones de crecimiento económico, ¿no? Y estos son los números más recientes que tenemos del Fondo Monetario Internacional, donde podemos ver que los países centroamericanos, a pesar de ser afectados, pareciera que van a ser significativamente menos afectados por la pandemia que otros países latinoamericanos, ¿no? Especial es el caso de Guatemala, donde el número que aquí se pone es -2, pero incluso se cree que puede ser -1% la contracción y quizá incluso -0,5%. Costa Rica, Nicaragua, otros países del Caribe con pérdidas alrededor del 5% que contrastan con grandes pérdidas que se podrían tener en Latinoamérica, como pueden ser los casos de Perú, Argentina, Ecuador. Venezuela en este caso no se cuenta porque las razones son varias. Y cuando nosotros seguimos entrevistando al empresariado de la región y viendo estos números y cuando les preguntamos qué tipo de escenarios creen que se van a venir hacia adelante, muchos coinciden que pueden ser lo que se vienen aquí los escenarios B2 o A1. Dígame un segundo que le voy a explicar esta lámina de qué se trata. Nosotros cuando analizamos los potenciales escenarios que se pueden tener de la pandemia, nosotros consideramos dos ejes, ¿no? Un eje que tiene que ver con la propagación del virus y la respuesta de la salud pública, y ahí vemos tres escenarios distintos. Uno que puede ser un control rápido y eficaz de la propagación del virus, un segundo que es una respuesta efectiva, pero que vaya a haber resurgimientos del virus, y un tercero que implica un fracaso generalizado de las intervenciones de salud pública. Y cuando se ven los efectos colaterales de la economía, vemos también tres escenarios, ¿no? Uno, que las intervenciones de los estados se vuelvan ineficaces. Una segunda, que es que las intervenciones sean parcialmente efectivas. Y una tercera, que es que las intervenciones económicas sean altamente efectivas. Y cuando vemos aquí, o cuando vemos la opinión de los ejecutivos latinoamericanos, la gran mayoría tiene consenso de que se tendrá una respuesta relativamente efectiva al virus, pero con resurgimiento del mismo en algunos puntos. Sin embargo, tienen menos expectativas sobre la calidad de la respuesta de las intervenciones. Y muchos consideran que las intervenciones van a ser ineficaces y eso va a llegar a, como se ve en esta curva, una recuperación prolongada de la economía. Y otro gran grupo considera que las intervenciones pueden ser parcialmente efectivas, lo cual nos llevaría a una recuperación relativamente escalonada de la economía, un poquito más rápido que el escenario B1, pero todavía más lento que muchos de los otros escenarios. Hoy en día, el consenso se encuentra más o menos entre estos dos escenarios, y lo que nos lleva a eso, o lo que nos maneja en ese asunto, es que a su vez estos escenarios se reflejan un poco en la confianza del consumidor. Cuando nosotros vemos algunas de nuestras encuestas que hacemos, que vamos midiendo el pulso de consumidores, de los ciudadanos durante la pandemia, nosotros vemos que en el caso de Centroamérica, como ven ahí, las expectativas versus la encuesta que hicimos al inicio de la pandemia, a principios de mayo, versus la última edición que hicimos en septiembre, vemos que el pesimismo o la incertidumbre viene aumentando dentro de la población de Centroamérica. Y esto se vuelve una dificultad adicional porque es la recuperación de esta confianza. Como ustedes ven en el caso de China, por ejemplo, en junio ya el optimismo estaba bastante alto y eso les ha ayudado a una recuperación económica bastante fuerte. La recuperación de la confianza del consumidor es uno de los factores claves para la recuperación económica. Si nosotros vemos en esta lámina, y se las voy a explicar un poquito con
con calma. Esta lámina lo que nos tiene son tres estrategias distintas que se han tenido durante la pandemia. Una que se llama estrategia de casi cero, que fue estrategia de algunos países desarrollados, como fue el caso de China, como fue el caso de Corea. Una estrategia de equilibrio, que fue muchas de las estrategias que tomamos en nuestros países centroamericanos, y una estrategia intermedia, que es estrategia de transición cercana a cero, que es hacia donde muchos países están tendiendo a ir. Cuando nosotros vemos el grafiquito blanco se llama movilidad discrecional, y un poco la movilidad discrecional es un índice de actividad en torno a ventas retail, de entretenimiento, comestibles, etc. Es un poco, para el caso de esta gráfica, un poquito un reflejo de lo que es la confianza del consumidor y el consumo. La lineecita azul clara son nuevos casos reportados y la lineecita azul oscura es testing, ¿no? Cuando nosotros vemos estrategias de casi cero, vemos que estas estrategias, como la que tomó China en su momento o la que tomó Corea, fueron bastante efectivas en recuperar esta movilidad discrecional, que es una cosa que buscamos recuperar, que cayó muy fuerte al inicio de la pandemia, pero a medida que se suprimió los números de casos, la recuperación vino bastante rápida. Lamentablemente, muchos de nuestros países latinoamericanos tuvimos un efecto de equilibrio, ¿no? Donde la población se fue contagiando paulatinamente y donde hemos tratado de por lo menos lograr de contener los aumentos hasta la capacidad del sistema de salud, pero nunca hemos sido capaces de hacer supresión de los casos. Lo que ha sucedido en ese tipo de estrategias es que esa movilidad discrecional tampoco se ha podido recuperar rápidamente. ¿Por qué? Porque al no haber confianza del consumidor, es más difícil que el consumidor se empiece a activar. Y la confianza del consumidor solo va a existir si hay disminución del virus y si hay la confianza de que todos los casos que están saliendo en el virus están siendo traqueados, detectados, aislados, etcétera, ¿no? Obviamente, si uno se está cuidando del virus, si uno no tiene confianza de que eso está sucediendo en el país donde uno vive, es más difícil que uno salga a consumir un restaurante, etc. Entonces, muchos de los países, y mientras llega la vacuna, que va a tardar unos meses, van a tener que seguir esforzándose fuertemente en seguir implementando políticas de tracing, identificación, testeo y aislamiento de casos para poder generar esa confianza que hoy en día, en el caso latinoamericano, todavía no está ahí. Perdón. Y esto nos lleva, y esta recuperación de confianza nos lleva a lo que va a ser, o a lo que va a ser una sana transición a una siguiente etapa de reimaginación de la economía que vamos a tener, ¿no? Nosotros, a lo largo de lo que se llama esa pandemia, hemos venido de muchas etapas. Una primera etapa que fue básicamente de resolver, donde todos estábamos corriendo en marzo, tratando de poner las mayores medidas posibles y el mayor control posible para tratar de evitar el aumento de la pandemia. Vino una etapa de resistencia, donde vinieron aumentos del virus de manera muy grande en algunas economías, otras donde se pudo lograr ampliar algunos sistemas de salud, etcétera, para ya entrar una fase relativa de retorno que ha sucedido en los últimos meses en nuestra economía, que variando de los distintos países ha venido a distinta velocidad. Sin embargo, hoy en día y ya la entrada del nuevo año invita a lo que va a ser una fase de reimaginación, ¿no? Donde vamos a entrar en una nueva normalidad que no va a ser igual a cómo era anteriormente, pero tampoco va a ser igual a como es hoy, ¿no? Sino ya va a ser una nueva manera de vida que va a venir con algunos cambios profundos en las dinámicas de los consumidores. Mientras vivimos este nuevo normal o transicionamos hasta este nuevo normal tratando de recuperar la confianza del consumidor, se está veniendo en paralelo todo lo que es, o se va a venir en paralelo todo lo que es el esfuerzo de despliegues de la vacuna, que probablemente va a ser una de las principales tareas que van a tener los gobiernos de nuestra región durante el próximo año para lograr que sean, para lograr que el alcanzar la nueva normalidad sea lo más rápido posible. Sin embargo, esta estrategia de las vacunas no empieza y termina con la adquisición de las vacunas, sino que se va a tener que realizar una estrategia integral bastante robusta para poder llevar a cabo con éxitos estrategias de vacunación en los países, ¿no? Y eso sí, si nosotros vemos un poco lo que nosotros llamamos
los modelos epidemiológicos de la firma de una manera simplificada, nosotros vemos que la vacuna va a ser un rol clave para alcanzar inmunidad social o inmunidad de rebaño, ¿no? Si bien ya se han venido aumentando la inmunidad natural, sobre todo por personas que han sido expuestas ya al COVID o algunos otros coronavirus, y hay cierta inmunidad conferida por otras vacunas en algunos segmentos de la población, la realidad es que la vacuna del COVID va a ser un factor fundamental para poder lograr esa inmunidad conferida, ¿no? Sin embargo, y lo bueno es que para lograr esa inmunidad ya se han venido o ya hay muchas vacunas relativamente cerca de ser aprobados, incluso en algunos casos algunas aprobadas en algunos países, como es el caso del Reino Unido, que ya a partir del lunes empieza a administrar las primeras vacunas. Pero las buenas noticias es que ya hay 10 vacunas en fase 3, otras tantas en fase 2, otras tantas en fase 1 y muchas otras todavía en fases preclínicas, ¿no? Pero el pipeline parece robusto, los resultados de las vacunas son bastante buenos y eso ha traído, como ustedes bien saben, un halo de esperanzas de que el problema puede solucionarse en el corto plazo. Y tanto, por poner dos ejemplos, en el caso de Guatemala y El Salvador, pues por lo menos ya se han venido trabajando fuertemente en tratar de ir adquiriendo algunas vacunas, que es un buen primer paso. Sin embargo, empiezan unos nuevos retos tras estas confirmaciones de compras, ¿no? Y estos nuevos retos casi que son igual de similares que los retos que se han cumplido para desarrollar la vacuna, ¿no? Si nosotros vemos desarrollar la vacuna, ha sido una tarea titánica, se ha logrado hacer en muchos menos años de lo que se venía realizando incluso en el promedio, 4x mucho más rápido. Sin embargo, el despliegue que se requiere hacer de la vacuna también es 4 veces más grande a lo que normalmente se hace en una vacuna. Y este despliegue viene con unos requerimientos con unos requerimientos sin precedentes de la vacuna. Si uno se pone a ver algunas vacunas como la de Moderna o la de Pfizer, vienen o requieren cadenas de frío muy robustas para poder transportar la vacuna a unos niveles de congelación muy altos. Hay algunas como la de AstraZeneca que está en línea con otras vacunas, pero la realidad es que todas van a requerir una infraestructura adicional para la distribución de la vacuna que hace que el esfuerzo no solo termine en la compra de la vacuna, sino que el cómo instaurar la estrategia de distribución de la misma va a ser clave. Y cuando uno ve esa planificación de la vacuna, nosotros vemos que hay, o lo estructuramos alrededor de lo que llamamos las 6D para poder llevar esa vacuna, que va a ser el gran reto de los gobiernos del mundo, y los gobiernos centroamericanos no van a ser ajenos a los mismos, ¿no? Lo primero es un tema de definición de demanda, de cómo poder tener una segmentación clara de la población y cómo llevar esa segmentación clara de la población a olas estructuradas de vacunación, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos prioritarios a vacunar? ¿Cuál es la demanda que va a haber real por segmento? Y cómo se van a definir esas olas de vacunación de acuerdo a la disponibilidad esperada. Lo segundo, como conversamos antes, va a ser la dispensación de la vacuna, ¿no? ¿En qué sitios se vacunará? ¿Cómo se van a habilitar esos sitios? ¿Qué condiciones van a tener para que la vacuna pueda ser habilitada o pueda ser usada de una manera eficiente sin perderse? También una estrategia de distribución, de cómo establecer toda esa cadena de suministros, de hacer que la vacuna llegue desde fabricante a estos sitios de dispensación. La cadena de suministros, según el tipo de vacunas, va a tener retos específicos y grandes. Después, cómo mantener la difusión de la comunicación mientras se va haciendo estas campañas de vacunación, cómo se entrena al personal de salud, cómo se va informando al público en general y cómo se va dando confort sobre la vacuna. Si vemos algunos países del mundo y cuando se ven información sobre porcentajes de la población dispuestas a tomar la vacuna, varía mucho y ahí va a tener que venir una campaña de concientización sobre seguridad de la vacuna, tiempos de vacuna, etcétera. Por último, los recursos. De dónde conseguir el costeo y el fondeo suficientes para estas estrategias de vacunación que no van a ser menores, pero que son claves para la recuperación económica.
La verdad, cada 6 meses de retraso de la vacuna pueden llegar a significar 4 puntos adicionales del PIB para las economías. Entonces, cómo responder rápidamente a una estrategia eh, estructurada y eficiente de vacunación va a ser la clave. Y por último, cómo crear toda una estructura de datos para el seguimiento de la vacunación para asegurarse que la vacuna está siendo efectiva y eficiente y que con la menor cantidad de vacunados ya se puede empezar a suprimir la propagación del virus de una manera rápida que traiga de la mano esa recuperación de la confianza del consumidor, que a su vez es lo que va a ser el factor fundamental para la recuperación de la economía, ¿no? Por último, y entrando en el tercer punto, y ya una vez recuperada esa confianza del consumidor, ya una vez alcanzada un poquito de inmunidad rebaño que limite mucho la propagación del virus y que empiece a llevarnos a una nueva normal, viene la pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esa nueva normal? Y aquí lo que creemos es que el consumidor centroamericano, al igual que el consumidor global, va a ser bastante distinto. Y vemos 7 cambios que son los fundamentales en el comportamiento del consumidor y que creemos que podrían dar forma a este nuevo normal. Aquí rápidamente una cuota que es un mensaje para todos, que es que en este nuevo mundo post pandemia el pez grande no va a ser el que se coma el pequeño, sino el pez rápido va a ser el que se coma el pez lento. Y esto viene porque los cambios que vemos en la dinámica del consumidor van a obligar a los negocios a transformarse de una manera rápida y significativa. Lo primero, porque el cliente o los cambios o el cliente post pandemia que se observa es un cliente que va a ser muchísimo más digital que antes. La adopción digital en todas las esferas de la vida es probablemente la mayor secuela que va a dejar la pandemia en nuestros consumidores. Este viene acompañado también de un shock a la lealtad. Nos encontramos con consumidores mucho menos leales a marcas y que han experimentado con muchas más marcas y que se muestran mucho más como experimentados con muchas más marcas después de la pandemia. Vemos a su vez muchos consumidores que todavía por un buen tiempo van a seguir buscando cómo hacer compras fáciles y compras seguras. Conveniencia a la hora de la compra vuelve a ser o sigue tomando un rol fundamental. También vemos clientes que van a tener un consumo consciente, con mucho pensando más antes de qué consumir y buscando mejores condiciones para ese consumo. Cambios también en la dinámica del hogar, hogares multiuso, donde el hogar se vuelve el nuevo centro de vida y deja de ser solo un espacio donde muchas de las familias se reunían en las noches, quizá para dormir, sino a un sitio donde hoy en día muchas de las familias empiezan a pasar su vida. Entonces también se van a presentar nuevas oportunidades en este cambio de comportamiento para muchos de los negocios para entender que el consumo va a empezar, o muchas de las ocasiones del consumo van a surgir en el hogar y no en otros lugares como sucedía antes. Mucha mayor conciencia para todo lo que es salud y bienestar, como probablemente nos ha ocurrido a muchos de nosotros durante la pandemia. Ha sido un tiempo donde nos hemos preocupado mucho más por cuidar nuestra salud, por comer mejor, por hacer ejercicio. Eso parece ser una tendencia que también se va a quedar. Y a su vez se espera una movilidad mucho más reducida que antes, ¿no? Que es casi una consecuencia de este hogar multiuso. Muchas personas dándose cuenta que muchos de los viajes que hacían antes no eran necesarios, que a su vez buscando su salud y bienestar van a tratar de quedarse en casa siempre que su trabajo se los permita y en una dinámica donde no necesariamente estos largos commutes van a ser o estos largos traslados van a ser la norma en un futuro. Entrando en algunos de estos cambios que se esperan en el consumidor, si nosotros vemos en aceleración digital y también en las últimas encuestas que hemos hecho a consumidores centroamericanos, sí vemos que un mayor número de centroamericanos están realizando actividades en línea que tradicionalmente fueron offline. Por ejemplo, un 46% de los usuarios indica que cada vez usará más apps de servicios y que comprará más online post-COVID. Este es un número grandísimo. Y un 65% de las personas que utilizaron los canales digitales por primera vez están satisfechas o muy satisfechas por lo mismo.
con los mismos. Entonces, un número grandísimo, tanto de nuevas personas que empezaron a utilizar medios digitales, como de porcentaje de personas que están satisfechas con ese canal digital y que por lo tanto es mucho más difícil que vuelvan a offline. ¿Qué implicaciones trae esto para los distintos negocios? Pues una muy clara es que todo lo que es tu estrategia de canales digitales o de go-to-market digital tiene que pasar a ser prioridad para muchas empresas, sobre todo aquellas que tienen contacto directo con el consumidor. Lo segundo, hay que repensar experiencias en tiendas y llevarlas al mundo digital y a su vez redefinir el rol de tus canales físicos y considerar el tamaño de tus canales físicos. Va a tener que, y cuando digo considerar el tamaño de tus canales físicos, también tener la discusión de, bueno, necesitamos tener el mismo número de presencia física que tenemos hoy en día, o al aumentar nuestra presencia digital tenemos que desinvertir en nuestra estructura física. También trae de la mano una aceleración de la inversión en medios digitales. Se debe o viene de la mano también una necesidad de mejorar la captura de datos de los consumidores. Va a ser muy difícil poder triunfar en el mundo digital si uno no empieza a tener un conocimiento de sus consumidores de una manera distinta a través de datos. Lo bueno es que a su vez el uso de datos va a traer mucho más conocimiento de los consumidores que tenemos hoy en día. La experiencia la experiencia del cliente, el UX, se vuelve clave. No es solo suficiente con estar online, sino que a su vez esa experiencia online tiene que ser entregada con una experiencia muy buena y que se mejore continuamente, dado que se vuelve un factor diferenciador en todo lo que son canales digitales. Y por último, empiezan a surgir nuevas oportunidades de negocios, ¿no? Y empiezan a surgir todos estos conceptos de plataformas o ecosistemas digitales, donde empiezan a haber muchos o muy pocos ganadores, pero muy grandes ganadores, como es el caso que ha tenido, por ejemplo, Amazon en Estados Unidos durante la pandemia, que ha sido una de las empresas que más crecimiento ha tenido y que más ha consolidado. Y eso puede empezarse a replicar en algunos de nuestros países. A su vez, hemos visto un gran shock de la lealtad. ¿Qué estamos viendo? Que el 46% de los centroamericanos que entrevistamos están experimentando con nuevas marcas durante la crisis. A su vez, el 35% de esos clientes, un tercio que experimentaron una nueva marca, no tienen intención de volver a marcas anteriores. Y vemos a su vez que el precio y la promoción se están volviendo algunas de las principales razones para el cambio de marca. Se han venido creando consumidores mucho más conscientes y donde atributos tangibles, como puede ser precios y promoción, están imponiéndose a atributos intangibles que se tenían anteriormente en algunas de las marcas. Por otra parte, sin embargo, muchos de los centroamericanos han mantenido su lealtad a su tienda principal, siempre y cuando esta tienda haya podido cambiar su modelo de entrega. Y muchos de estos sí piensan regresar a su tienda tradicional, siempre y cuando su tienda se haya adaptado a la nueva normal. ¿Y esto qué hace a su vez? Que mucha de esta lealtad de marcas se puede empezar a trasladar a la lealtad del canal. ¿Qué implicaciones vemos? Pues las marcas líderes de los mercados van a tener que tratar de seguir protegiendo a sus consumidores más leales, aquellos que no se han cambiado, y cómo darles mayores conexiones afectivas a estos mismos. Marcas nuevas podrían entrar y redoblar esfuerzos para atraer nuevos clientes, especialmente a través de promociones focalizadas. Incumbentes pueden intentar comprar o generar alianzas con nuevas marcas que sean más exitosas y la ejecución en el punto de venta, que se está volviendo el canal fundamental, se va a volver clave, y el punto de venta tanto offline como online se va a volver clave para las marcas para seguir manteniendo su presencia. Por último, la tercera tendencia que les voy a tocar en detalle tiene que ver más con la compra práctica y segura, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Y esto creemos que va a ser una tendencia que se va a quedar. Que 1.4x más consumidores optaron por razones de seguridad y conveniencia en vez de precios competitivos para escoger una tienda de alimentos y una farmacia durante la pandemia. Entonces, volvemos aquí al tema de la confianza del consumidor. No eran nada más los precios, sino que eran aquellos lugares que daban confianza a los consumidores, aquellos que lograron atraer muchos más de los mismos durante la pandemia.
Dentro del top 3 de las razones para elegir un bar o un restaurante era un servicio seguro y de baja exposición. Y un 67% a 78% de los centroamericanos aún expresan preocupación por la salud pública, salud personal y salud de su familia. Con lo cual, creemos que incluso cuando se empieza a alcanzar algo de seguridad rebaño, todo este tema de, perdón, algo de inmunidad rebaño, todo este tema de poder ofrecer seguridad a los clientes, uno como empresario individual y a través de sus tiendas o canales, se va a volver fundamental para poder ganar en un mundo post pandemia. Implicaciones potenciales, hay que repensar un poco todo lo que es el formato y las rutinas de las tiendas para darle a los consumidores un mayor sentido de seguridad. Hay que redefinir la experiencia de la tienda considerando experimentación, relaciones sin contactos, apalancando más canales digitales dentro de la misma tienda, generar nuevos protocolos de interacción y espacios personales públicos y compartidos y acelerar rutinas de ventas remotas y B2B digital, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos o un poco a las conclusiones finales, ¿no? Probablemente, como lo dijimos anteriormente, el COVID ha sido la mayor disrupción de nuestras vidas, por lo menos de nuestra generación, pero también va a brindar una gran oportunidad. Viendo, lo primero que hemos visto es la confianza de los consumidores va a ser la piedra angular de la reactivación económica. Lo más rápido que gobiernos y empresarios logren reactivar la confianza del consumidor, más rápido va a ser la reactivación económica. Y, por lo tanto, es fundamental para los países diseñar e implementar estrategias para reimaginar la economía, teniendo en cuenta estos movimientos globales de la cadena de valor en búsqueda de restablecer esa confianza. A su vez, la vacuna es solo, o asegurar la compra de la vacuna es solo el primer paso de una gran operación masiva de despliegue que tiene complejidades muy altas para poder lograr la administración de la misma. Y esto va a requerir una estrategia integral e innovadora y colaborativa entre el sector público y privado. Y a su vez, por cada mes o por cada 6 meses que se vaya retrasando la administración de esta vacuna, las consecuencias económicas serán grandes, probablemente alrededor de 4 puntos del PIB. Y por último, el perfil del nuevo consumidor centroamericano será muy distinto al de la prepandemia y debe estar en el centro de conversación de todos los negocios de cada una de nuestras planificaciones estratégicas. Y estas planificaciones estratégicas tienen que venir en cuenta bajo el entendimiento de que va a haber una nueva normal, con consumidores mucho más digitales, mucho más leales, que buscan mucha más seguridad y que van a tener un día a día diferente, con mucha más presencia en el hogar, buscando mucho menos traslados, buscando una vida mucho más saludable. Entonces, espero que esta presentación les haya servido un poco para entender cómo se viene la pandemia. Todavía nos vienen unos meses hasta que no llegue la vacuna donde no vamos a tener inmunidad de rebaño. Es probable que esta venga hacia finales del 2021 en el mundo desarrollado. Hasta que no entendamos muy bien las estrategias de dispensación de la vacuna en nuestros países, va a ser difícil asegurar en qué tiempo va a venir. Mientras eso no se logra, hay que seguir trabajando en mejorar la confianza del consumidor para poder llegar a una reactivación económica lo antes posible. Y muy, pero muy importante, es clave que a medida que durante estas crisis, que son los momentos probablemente adecuados que uno tiene para repensarse, es importante empezar a repensar nuestros propios negocios, pensando en este nuevo perfil de consumidor y pensando en qué tipo de cliente vamos a tener una vez la pandemia se acabe. Bueno, muchísimas gracias y creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas, si se puede.
Bueno, me cuentan que no hay preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que esta presentación les haya servido. Un placer haber participado en este foro y espero que puedan seguir disfrutando el día. Muchos saludos. Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.